Sí, estamos ya en contacto con Miguel Ángel Fernández, subdirector académico de Faro UDD, cientista político y doctor de la Universidad de Boston, Estados Unidos. Está desde Washington, tomamos contacto nuevamente con Estados Unidos, pero desde otro punto de Norteamérica. ¿Qué tal, Miguel Ángel? Un gusto saludarte, muchas gracias por tu tiempo. Hola a todos, el gusto todo mío, muchas gracias por el contacto. Así es, estamos en Washington desde temprano, a las 7 de la mañana ya comenzando a ver cómo iniciaba el proceso electoral en un territorio que da votos electorales, pero que sabemos que el resultado va a ser para Kamala Harris. Lo interesante, lo que está ocurriendo en el ambiente y lo que viene, ¿no es cierto? Ya en 10 minutos más o 15 minutos más vamos a tener los primeros resultados de las exit polls, las encuestas de salida de urna, y vamos a empezar a dilucidar lo que puede ser una noche muy larga de conteo de votos en Estados Unidos. Así parece, y déjame aprovechar el ambiente, lo que tú decías, Miguel Ángel, el día de hoy, pero también en lo que han sido las semanas previas, entre el voto anticipado, voto por correo, los meetings de los ambos candidatos. ¿Cómo se siente en Estados Unidos? Y si en tu experiencia también hay diferencias con respecto a otros procesos eleccionarios que se han vivido ahí. Mira, me tocó ver la elección del 2020 en pandemia, siendo estudiante todavía doctorado, y la verdad las cosas es que se sentía una tensión distinta, porque el voto por correo era la clave en esa elección y generó estragos en el conteo. Por ejemplo, en Pensilvania se demoraron varios días en lograr terminar, ¿no es cierto?, de contar los votos. Este 2024 tiene una particularidad bien interesante. Primero, es el récord de votación anticipada. Más de 75 millones de personas ya votaron, algunos hace 45 días atrás. Y lo que uno mira en Washington, lo que logramos conversar aparte con los votantes en la mañana, es mucha tensión, fíjate. La Casa Blanca está rodeada de rejas de más de 2 metros. Los negocios, las farmacias, los negocios pequeños de conveniencia están, ¿no es cierto?, tapados con madera, con rejas, porque la verdad las cosas es que se teme que pueda ocurrir en la noche, independiente, fíjate, de quién gane. Puede ser que gane Donald Trump y, ¿no es cierto?, salgan a celebrar, puede ser que gane Kamala Harris y no se reconozcan los resultados. La verdad las cosas es que esa calma tensa en este momento uno la respira en Washington, en otros sectores donde no pasa, en Miami está más tranquilo, California también, según tengo entendido, pero lo que sí tenemos claro es que la tasa de participación, si no se mantiene el nivel de 2020, pero va a ser inclusive un poco superior. Déjame confirmar ¿Sí? algo que escuchaba durante la mañana, tú que estás ahí. El Capitolio también tiene medidas de seguridad extra, ¿no? De hecho, escuchaba que hasta lo tapiaron en algún minuto. Así es, de hecho, pasó hace muy pocas horas atrás, la prensa lo reportó ampliamente, que tomaron detenido a una persona por tener olor a combustible. La verdad es que eso es parte del proceso que generó, ¿no es cierto?, el asalto al Capitolio del 6 de enero, hace 4 años atrás, básicamente, cuando, ¿no es cierto?, las personas irrumpieron en el edificio más icónico de la democracia americana. El poder de la democracia americana está en el Capitolio. Y en ese sentido se han tomado medidas de seguridad que, según me han comentado, son novedosas o de alguna manera son únicas en los procesos de las últimas décadas acá en Washington, D.C. Miguel Ángel, y esto que tú nos relatas, una Casa Blanca con medidas de protección, un Capitolio con medidas de protección, ¿se había visto antes del asalto al Capitolio del año 2021? ¿Se había visto en otras elecciones presidenciales de Estados Unidos? ¿O esto fue un antes y un después luego de ese día de... Si no me equivoco, fue el 6 de enero del 2021, ¿cierto? Sí, lo nombró recién. Mira, fíjate que siempre hay medidas de seguridad en noches de elección. O sea, por ejemplo, hoy día Kamala Harris va a estar en la Universidad de Howard, estuvo un tiempo atrás en la central del Partido Demócrata acá, y por supuesto la policía está desplegada en el territorio. Lo que pasa es que es la imagen de una Casa Blanca cerrada, es la imagen de las farmacias, de los pequeños negocios tapados, ¿no es cierto?, lo cual genera esa tensión en el ambiente. Y eso es algo que no había ocurrido en procesos anteriores. Y eso marca una diferencia fundamental con lo que pasaba antes del 6 de enero. Eso es el asalto más importante a un edificio democrático en la historia de Estados Unidos. O sea, no hay que bajarle el nivel a lo que significó, ¿no es cierto?, esas personas que ingresaron al Capitolio, destruyeron, etcétera, porque la verdad las cosas es que marcaron un antes y un después en la conciencia americana frente al proceso democrático. Estados Unidos es un país que se basa en la confianza. En gran parte de los estados no se pide ni siquiera identificación para poder votar, porque este proceso, de alguna manera, ¿no es cierto?, de confiar en la comunidad y en el otro, se ha ido rompiendo por la polarización política que ha crecido de manera brutal durante los últimos 12 años en Estados Unidos. Y eso es algo que de alguna forma, ¿no es cierto?, es muy difícil de entender en Chile, porque en Chile tenemos el CERVEL, que funciona muy bien, nos da los resultados rápidos, es un sistema centralizado. Aquí cada condado, cada estado tiene su propio sistema, y eso, por ejemplo, hace que veamos noticias de problemas de software en un condado, de problemas de filas largas en otro, pero para que la gente entienda, Estados Unidos es un sistema 100% descentralizado, cada territorio organiza su elección
y de alguna manera esa confianza existía durante 200 años en Estados Unidos se quebró con la irrupción de Donald Trump y su método de retórica política frente a la integridad electoral. Sí, Miguel Ángel, en las últimas horas han habido muchas actividades por parte de la vicepresidenta Kamala Harris, del expresidente Donald Trump, los meetings, declaraciones. ¿Cómo en tu análisis has medido tú lo que son las horas previas, digamos, a este paso final? Claro, voto anticipado que se ha dado durante semanas, voto por correo, pero finalmente el día de hoy ya vamos en varias horas más, probablemente, o días eventualmente, tener una definición al respecto. ¿Cuáles han sido las cartas que se han jugado ambas candidaturas, republicano y demócrata? Mira, aquí hay tres claves fundamentales para entender lo que están mostrando los modelos estadísticos. Si la gente se mete a internet ahora y ve el The Economist, va a ver que Kamala Harris está arriba. Si lo ve hace una semana, Donald Trump estaba ganando. ¿Qué es lo que ocurre en este momento? Donald Trump tuvo un último mes de campaña muy bueno. Las encuestas todas los mostraron ganando territorio en los 7 estados bisagra y a nivel nacional de voto popular. Pero en los últimos 5 o 6 días Kamala Harris logró acortar esa distancia. Y aquí viene una hipótesis que vamos a resolver recién cuando tengamos los resultados, ¿no es cierto? Con esos 75 millones de votos anticipados que partieron votando hace un mes, hace 2 semanas, una semana, ¿le va a alcanzar el combustible a Kamala Harris para dar vuelta a la elección? Que las casas de apuestas, los modelos estadísticos y las encuestas mostraban favorable a Donald Trump hace tan solo una semana. Un dato para que entendamos la relevancia de los últimos días de una elección. Lo que pasó con los puertorriqueños, ¿no es cierto?, en la reunión política en Nueva York la semana pasada, puede tener un impacto directo en Pensilvania, donde votan 470.000 personas de origen puertorriqueño en una elección que se decide por entre 10.000 y 15.000 votos. Imagínate. Y ese evento puede hacer que gente se movilice a votar, que decida no apoyar a Donald Trump y puede dar vuelta a la elección. Son 19 votos electorales que son claves para llegar a ese número mágico de 270 que se necesita para ser el próximo habitante de la avenida Pensilvania 1600. Entonces, una cosa fundamental ahí es entender que, aunque salen encuestas hasta el final, ayer vimos un despliegue territorial de ambos candidatos, Kamala Harris, con lo que fue realmente un mitin político muy relevante en Pensilvania, Filadelfia, específicamente la capital del estado, Donald Trump desplegado por Michigan, también por Pensilvania, por Carolina del Norte, es porque las candidaturas pusieron todo de su ser para poder enfrentar una elección que olfateaban reñida, que se ve polarizada y que es realmente de pronóstico reservado. Miguel Ángel, ¿y cómo se viven estas últimas horas del 5 de noviembre? Ya se dice que hoy no tendremos resultados, que hay que esperar quizás a la madrugada del 6 de noviembre o mucho más. ¿Cuál es el ambiente en ese sentido? ¿Cuál es tu proyección respecto a cuándo tendremos ya el conocimiento de quién llega a la Casa Blanca? Mira, para la gente que nos debe estar interesada de tener algunos resultados, ¿no es cierto?, a una hora prudente en Chile, claro, porque antes eso es de otra dormir. cosa, Sí, claro. hay que recomendarles ciertos estados a mirar. Ya. El primer estado es Georgia. Georgia es un estado que generalmente cuenta los votos muy rápidamente. El 2020 tuvieron el 95% de los votos contados durante la noche de elección. Georgia es uno de los estados bisagra. Si, por ejemplo, Kamala Harris da la sorpresa en Georgia, que es un estado que las encuestas muestran más inclinado hacia Donald Trump, Ya. vamos a tener probablemente una noche histórica con la primera mujer presidenta en Estados Unidos. El estado de Iowa es otro estado muy relevante porque salió una encuesta hace muy poco. Este es un estado que ganó Donald Trump por 8 puntos hace 4 años atrás. Un estado tradicionalmente republicano que ha sido parte de la discusión política en, ¿no es cierto?, los paneles de conversación de los canales americanos, porque la última encuesta muestra a Harris 3 puntos arriba. Iowa es un estado más pequeño, tiene menos votos electorales, pero te puede marcar tendencia. Porque Carolina del Norte va a salir antes que Pensilvania, pero Pensilvania, que es la madre de todas las batallas, si Sí. me quiere decir, ¿no es cierto?, el lenguaje electoral chileno, de alguna manera, ¿no es cierto?, vamos a tener que esperar 1 o 2 días para poder tener resultados certeros. Y en ese sentido, por eso, Iowa, Georgia y North Carolina nos pueden dar alguna señal de cómo va a ser la noche para demócratas y republicanos. Claro, pero no una definición. elección. Sí, no la definición al final del día solamente la vamos a tener cuando terminemos de contar los votos de North Carolina y de Pensilvania. Porque con 19 y 16 votos electorales, la cosa se puede dar vuelta muy rápidamente. Se ha hablado de la posibilidad, y esto es una posibilidad, porque aquí hay que ver los escenarios hora a hora y muy bien, como tú dices, Miguel Ángel, viendo las tendencias, digamos, pero finalmente contando y recordando que aquí los votos nacionales, el candidato o candidata que tenga más votos, no necesariamente el que gana. Y eso es muy relevante en este sistema indirecto. Pero en ese punto se habla de eventualmente un empate, y ahí de hecho hay modalidades que yo estaba leyendo durante la tarde que podrían activarse.
y es que la Cámara de Representantes y el Senado tengan que definir ellos mismos, el Congreso de Estados Unidos, quién es presidente o presidenta o vicepresidente en este caso. Esto, evidentemente, es un condicional, lo pongo como una hipótesis, pero cuando se habla de un virtual empate, ahí también está la situación y genera, me imagino, una situación más polarizante y más tensa en Estados Unidos. Mira, generalmente en las elecciones, cuando uno mira los diarios norteamericanos, te dicen el camino hacia los 270 y siempre te ponen esta posibilidad del empate a 269, ¿no es cierto? Eso ha pasado una vez en la historia de Estados Unidos hace más de 200 años atrás, para que la gente sepa. Imagínate. Y ahora, ¿por qué es tan relevante ponerse en ese escenario? Porque en este momento no solamente se elige presidente de Estados Unidos, también se elige la renovación completa de la Cámara de Representantes, los 435, entre comillas, diputados, Cámara Baja, se llaman representantes aquí, y se elige un tercio del Senado, además de 11 gobernadores estatales. O sea, es una elección mucho más compleja de lo que es. Si uno creía que los votos en la elección de concejales en Chile eran grandes, busquen en internet algún voto en Estados Unidos. Se vota prácticamente por todo, ¿no es cierto? Claro. ¿Y qué pasaría ahí? Porque hay un efecto que se llama el efecto de arrastre presidencial, que de alguna manera las candidaturas movilizan electorado para que les vaya mejor en la elección de la Cámara Baja. La Cámara Baja en este momento está controlada por los republicanos. Si la contienda es muy reñida, van a mantener el control de esa Cámara. Y si llegasen a empatar, en ese caso hipotético, que la probabilidad es bien baja, pero es bueno que la gente sepa, es el voto de los representantes quien va a tomar la decisión de quién va a ser el próximo presidente de los Estados Unidos. Y eso es porque la Cámara de Representantes es la Cámara de representación política del pueblo americano. Así, de alguna manera, ¿no es cierto?, lo idearon los padres fundadores ya hace 250 años atrás, básicamente, algo por el estilo. Entonces, ese escenario se puede dar, es posible, por supuesto es posible, y una elección además de pronóstico reservado, donde todas las encuestas están en el margen de error, podríamos tener o que Donald Trump ganara por 5 puntos, o que Kamala Harris ganara por 5 puntos, o que efectivamente tuviéramos un empate, y ahí tendríamos que sacar la Constitución americana para ver cómo se va a resolver 12, claro. aquella situación. Así es. Miguel Ángel Fernández, subdirector académico de FARA UDD, cientista político y Doctor of Philosophy in Political Science de la Universidad de Boston, Estados Unidos. Gracias nuevamente por acompañarnos y darnos también un pulso de lo que sucede hasta ahora allá en Estados Unidos. Que esté muy bien. Gracias, Miguel Ángel. Buenas tardes. Muchas gracias por el contacto. Un abrazo, gracias. Bien, son las 18:58. Nicolás Díaz, hacemos un breve alto, pero seguimos con esta transmisión especial. Cobertura de Estados Unidos, Trump versus Harris, Harris versus Trump. Elecciones que estamos siguiendo aquí en Canal 24. Gracias.